Muy buenas tardes, conurbanos, conurbanas. Bienvenidos a otra edición Desde el Balde, otro programón en otra tarde de viernes con muchos temas, porque obviamente el conurbano es zona de amor, es zona de lucha y es zona de reflexión, sobre todo esta semana. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. Felices de estar aquí un nuevo viernes y con quienes ya está aquí en el piso. Compañía. Grata compañía el día de hoy. Está con nosotros Lautaro Belloni, sacerdote de Quilmes y del grupo de cura de adopción por los pobres. Comunicador también, habíamos charlado. Sí, comunicador también. Soy varias cosas, cura, docente, comunicador. Voy ahí rotando según la necesidad, ¿no? Bien, como el argentino promedio, ¿no? Tres laburitos. Sí. Completamente. Pero nos parece interesante charlar con vos, porque aparte sos un vecino del conurbano, estábamos justamente hablando de eso. Y bueno, tuvimos fechas muy importantes últimamente que veníamos hablando, el paso a la inmortalidad del Papa Francisco, también esta semana el aniversario del asesinato del padre Mujica, y son todas fechas que para nuestro pueblo son muy importantes. Más en este contexto, ¿no? Que bueno, tal vez podemos arrancar con eso. ¿Cómo ves al conurbano en el día de hoy y qué es lo que te hace continuar en esta tierra santa nuestra? Y la verdad que yo veo un conurbano deteriorado, ¿no? No sé si también ustedes lo ven, pero veo deteriorado, pero no solamente estructuralmente. Digo, yo vivo en Quilmes, también paso por Brazatei y Varela, sino también las personas. Veo personas que están deterioradas, ¿no? No en un sentido despectivo, sino en un sentido cansados. La autoestima, digamos. Autoestima. Yo vengo de la escuela recién de dar clases, llegó el viernes y todos mis compañeros diciendo, llegó el viernes. Así. Y que bueno, llegó el viernes, el fin de semana me voy con mi familia a pasear. Desgastado. Sí, un desgaste. Es que me representa mucho lo que estás diciendo. Creo que a muchos, incluso de los que estamos acá, nos pasa de sentir eso. Como que ya pesa mucho todo, me parece. Que es esa como un poco la definición, ¿no? Como Sí. que pesa terminar la semana, pesa encarar el fin de semana porque tenés un montón de cosas para hacer. Pesa no tener un mango y justamente tener capaz de encarar el fin de semana con los hijos. Total. Sí, hace poco hablaba con una mujer de una de las parroquias que estoy y me decía, yo estoy ahorrando, y me decía ya al borde de la lágrima, estoy ahorrando, meta fideo, arroz, aceite, porque mi nena cumple cumpleaños dentro de 2 meses. Claro. Y yo le quiero hacer algo con las amigas. Total. Es más, me preguntó, ¿no puedes averiguar si en el Colón hay alguna salida? La llevamos a las amigas con una guía del Colón, decía, o averiguarme algún lugar donde haya una guía gratuita y la llevamos a la nena con las amigas, a la guía, y después, no sé, la llevamos a comer a algún lado, algo sencillo. Digo, eso habla de la realidad, ¿no? Y me lo decía al borde de las lágrimas, porque diciendo, yo quiero que mi hija comparta con sus amigas y se merezca eso. Digo, se lo merece mi hija. Eso es doloroso, ¿no? Digo, y habla del deterioro, ¿no? Que hay, además de estructural, sino también deterioro, para decir así, mental, afectivo. Digo, yo veo el conurbano así. Todo el mundo cansado, todo el mundo corriendo, todo el mundo con 10 millones de trabajo para llegar. La violencia. También. En la calle. La violencia en la calle. Eso también, ¿no? Digo, hay mucha violencia. Hoy Digo, salí a comprar un toque y había una piba que quería sacar el auto y había un auto estacionado en el garage y empezó a tocar bocina desesperada y cuando llega el chabón corriendo ya se sube al auto bardeándola mal a la piba y vos decís, o sea, estabas mal estacionado, como se generó una situación re violenta de algo que es, bueno, nada, corre el auto, ya está, Y estabas punto, mal, ya está. listo. Sí. No, y que a veces me parece que lo que decías vos, Lautaro, bueno, acá claramente lo compartimos, vivimos, somos acá, del conurbano, y lo vemos día a día, y creo yo que ya, inclusive en lugares donde hay mejor poder adquisitivo también se ve. Digo, esto de que estamos por ahí rotos en el autoestima o un cierto... Digo, esto que decía Meli, ¿no? Que pasa todo el tiempo de situaciones cotidianas de trabajadores contra trabajadores, ¿no? Que pasa eso, que por ahí en algún punto no se llega a divisar los responsables también de llegar a esta situación y terminamos viendo en el otro como una competencia, ¿no? Eso, digo, ¿qué pensás vos en esto de esa disputa cultural, de la meritocracia, ¿no? Que se viene dando en los últimos cambios de gobierno, esto de la meritocracia o algo más colectivo, ¿no? De comunidad. Digo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo afecta a la sociedad? Digo,
¿Cuál es la posición de la iglesia y el grupo también en Sí. esto? Mira, en esto de lo que se va generando el vislumbrar, yo creo que la desinformación ayuda. Digo, hace un poco veía un video cuando fue lo de Fate. Sí. No sé si lo vio en el video de la cadena. Si tal no le paga a tal, tal no le paga al otro, y tal no le paga al otro, y tal cierra, y tal no puede, y tal no puede. Yo vi ese video, uno tiene más noción de esa cadena, ¿no? Esa cadena económica que se va dando, los distintos intercambios que vamos haciendo, ¿no? De dinero. Y vos decís, hay gente que no lo asume, no lo ve. Digo, ojalá este video los ayude a verlo. Y digo, ¿y en dónde canaliza esto que decís vos? Canaliza el de al lado. Mira, me pasó hace 3 semanas una cosa muy loca con unos chicos. Vienen unos alumnos, vieron que las escuelas le dan de comer a los chicos, las secundarias le dan Sí. alimentos, le dan, no sé, por ejemplo, hay días que traen facturas para los chicos. Bueno, entonces vienen los chicos hablando, yo veo que empieza a bajar la calidad de la comida. Entonces le digo, chicos, ¿qué pasó con la comida? No, nos cambiaron. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, nos cambiaron porque se quejaron de otras escuelas que nosotros teníamos muy buena comida. Entonces No, ahora, nosotros en vez de recibir 2 veces por semana factura, recibimos una vez. Una cosa loca. Yo le decía a los chicos, ¿y ustedes qué hicieron? Nada. Le digo, pero chicos, digo, ¿ustedes no reclamaron? No. Me imagino que en municipio fue. No, y me dicen, no, es justo. Pero chicos, así, y vos decís, En todo caso, tendría que haber más para todos. Exacto. No me Sí, enojo. famoso nivelar para arriba, Exacto, ¿no? Claro. nivelar para arriba. Entonces yo a los chicos tratando de hacerles entender que lo que le habían pasado, chicos de tercer año, fue una quita de un derecho y que ellos tenían que luchar por su derecho y tenían que convencer a los demás de las otras escuelas que luchen por el mismo derecho que ellos. Claro. No que les quiten un derecho a todos porque uno recibe más, sino que hay una vara para arriba. Ah. Y no lo podían entender. Y se enojaban con los directivos, se enojaban con la institución y me decían, no, la institución no es. No. No, por ahí se terminan enojando con los chicos de las otras escuelas que Ese es el dijeron, tema. Sí, che, reciben 2 veces por semana factura, nosotros también queremos. En realidad no era que reciban menos ellos. Pero igual sabés Probablemente. que es para hacer una analogía, por así decirlo, o un paralelismo De con lo lo que que está pasando. pasa en todos lados. O sea, a mí en el laburo tenemos un grupo de WhatsApp, yo laburo en el call center de aerolínea, y tenemos un grupo de WhatsApp como no oficial, donde estábamos todos mis compañeros. Me tuve que ir porque en una discusión mis compañeros decían, bueno, pero no, yo le digo, o sea, peleemos, porque nada, tenemos que, como todos los laburantes, o sea, peleemos para ganar más porque estamos al horno, no sé qué. Y mis compañeros dicen, bueno, pero nosotros trabajamos 6 horas. Yo conozco mucha gente que cobra lo mismo trabajando 8, como que nada, así. sí. Todos nivelando para abajo, ¿viste? Como la La discusión. vara no existe. Conformémonos que tenemos laburo. Sí, Para que digas, es como, Total. gracias patrón por un latigazo menos. Es como Totalmente, Sí. qué loco, pero qué loco que también, o sea, pasa también en los pibes, como que está toda la sociedad, y uno dice, bueno, pero ¿por qué no explota todo y la sociedad sale a la calle? O ¿por qué no estamos más enojados? Y es verdad, es como que está pasando eso, como una naturalización de esa violencia institucional Sí. heavy. Sí, porque es violencia cobrar menos, es violencia que los pibes le saquen la comida, o sea, todo eso genera y es violencia en sí mismo. Y también creo que en este momento tan difícil nos faltan voces, por ejemplo, como la de Francisco, que siempre ha sabido, ¿no?, cómo direccionar el reclamo. Y pocas veces se ha puesto nombre, tal vez, a los verdaderos responsables, como cuando él ha sido papa, digamos. Sí, y a su vez, muy vivo en la forma de hablar. Sí, totalmente. Porque él no iba directo. Argentino. Ay, En argentino, no podés otra cosa. Por Dios. No puede ser otra cosa. O sea, me acuerdo cuando fue, no me acuerdo qué conflicto fue, por un tema de pobreza que hubo acá en Argentina, y él ya veía el tema de la pobreza, pum, Jornada Mundial de los Pobres, tanto en noviembre. O sea, Sí. capaz no era solo para nosotros, sino que veía que en el mundo había una cuestión de avance contra los pobres, pum, Jornada Mundial de los Pobres, reflexionemos sobre los pobres más fuertemente. Totalmente. Totalmente, ¿no? Sí. Y sí, nos falta un montón. Yo pensaba la otra vez cuando Trump le pegaba a León, yo pensaba, ¿qué hubiese hecho Francisco? Ah, totalmente. Por Totalmente. encima, qué sé yo. No, y aparte con... Meli, vos sos la más capacitada. No, para no, a mí conversación. como para traer a Francisco a la mesa, para mí también está bueno hablar de cómo él se refería a los últimos como las periferias, ¿no?
Eso, y eso está buenísimo, como ponerlo así, porque es verdad, siempre las periferias terminan siendo los descartados y los que terminamos sufriendo esta violencia, esto. ¿Qué pensás vos de eso, de ese término, empezar por las periferias? ¿Cómo interpretás a Francisco en esa línea? A mí me pareció revolucionario porque indirectamente usó una frase que nosotros usamos comúnmente sin nombrarla. O sea, hizo salir a la iglesia y a su vez a los adherentes que hay en torno al trabajo de la iglesia de la zona de confort. Usó esa frase sin decirla. O sea, ¿qué es lo más cómodo para todos? Me quedo sentado, venía a mi parroquia, Total. que vengan, que los pobres me vengan a pedir, ¿no? Y Francisco dijo, no, vayan a las periferias, vayan a donde están, salgan del confort, vayan a ver allá donde está el problema, vayan a ver la situación, ¿no? Vayan a... La imagen se usa desde una imagen teológica que es, vayan a ver al Cristo herido ahí. Digo, no esperen que venga el herido, sino vayan a verlo. Totalmente. Digo, a mí me pareció revolucionario cuando lo dijo, ¿no? Digo, empezar desde afuera. Porque los de adentro ya nos conocemos. La señora que viene todos los días a misa. La señora, y no sé, o la otra señora que lee todos los días el evangelio, no, la palabra. Y el otro que te ayuda todos los días en Cáritas. Claro, no, ya está convencido. Ya están, son gente que ya tienen un contexto de fe, que creen que su vida pasa por ahí. Pero aquellos que están buscando un sentido, ¿qué pasa con eso? No van a venir directamente. No van a venir, hay que ir a buscarlos, hay que ir a verlos. Digo, yo creo que eso fue revolucionario Francisco, ¿no? Y nos falta. Digo, nos falta en este tiempo, nos falta mucho su presencia. En la semana estuve en Luján por una semana de presbiterio y varios íbamos a donde está, vieron que pusieron una de las últimas ropas que usó Francisco. Pusieron ahí. Sí. No sabía. Y varios que íbamos nos emocionamos y llorábamos, pues decíamos, está ahí. Y nos falta, ¿no? Y nos falta que diga algo. Sí, no, totalmente. No, y lo importante también en este contexto internacional de Sería- tanta violencia, ¿no? De donde los imperios están de nuevo con un hambre voraz de guerra y de invasión y de violencia. Nada, creo yo que hace mucha falta, no solo su palabra, sino sus acciones. Y en eso te quería preguntar, digo, ¿no? Porque también, digo, como en todo, ¿no? La política, digo, siempre hay distintas posiciones, espacios, discusiones, ¿no? Discusiones, disputa de sentido, si se quiere. Digo, ¿cuál crees vos que son, o con cuál te quedás vos de esas discusiones que dio Francisco, las más importantes, ¿no? Digo, para la perspectiva también del grupo de ustedes, de su manera de ver la teología. Sí, yo creo que más que reflexiones dio regalos, ¿no? Digo, regalos de cosas que, bueno, indirectamente nosotros son de nuestra cultura popular. Muchos nos pasó que viendo el Eternauta había cosas que se decían y decían, es el Papa. Sí, totalmente. En vez de decir fue al Diego, decíamos fue a Francisco, ¿no? Sí, totalmente. Digo, el principal, yo creo que es que la parte es superior al superior al todo. Es una frase de él, ¿no? Digo, o sea, ¿qué significa esto? Que si uno solo está sufriendo y todos están bien, eso es superior frente a la urgencia. Por ejemplo, ¿no? Digo, no miremos solamente como número, que es un poco lo que todos nosotros heredamos, ¿no? De nuestras generaciones anteriores. A la masa verla como un número. Y no hay que verla como un número, hay que verlo como un individuo. Eso me parece importante, ¿no? Ver al otro como individuo. Sí, que le pasan cosas. Es una persona que le pasan cosas, que algo le está pasando, que llega a su casa de laburar y algo trae en su corazón. Que, no sé, me acuerdo una vez, una imagen patente. Estábamos cursando en el profesorado y una compañera no venía, pero tampoco nos decía nada. Y era mi amiga, encima es mi amiga hasta el día de hoy, no nos decía nada, ni mensaje contestaba. Llegó y el profesor le empezó a llamar la atención de por qué no había venido varias semanas. Y ella quebró en llanto y dijo, mi papá estaba mal, falleció ayer y lo enterramos ayer. Y el profesor se quedó y dijo, bueno, perdón, disculpa, yo me preocupé porque no contestaba ni los mensajes, nada. Y eso es ver, ¿no? Sí. O sea, la parte superior al individuo. Instantáneamente, y la clase se suspendió, charlamos con ella, la tratamos de acompañar durante ese tiempo, pero eso habla, ¿no?
Digo, acá estamos viendo como que, perdón, que en relación, ¿no?, con la actualidad, digo, No, sí, es la idea. en este tiempo vemos mucho que se ve el todo en vez de la parte, ¿no? El todo o un grupo. Y ese grupo como el todo, ¿no? Sí. Digo, me parece que de Francisco lo rescatable es eso, ¿no? Volver a ver el individuo. No veamos la masa solamente. Veamos el individuo. ¿Qué le pasa a aquel? ¿Qué le pasa a este que está acá haciendo esto? ¿Qué le pasa a esta persona que reacciona así? Bueno, fue maravilloso, no sé si saben la anécdota con Milei, de Francisco. ¿La de cuando lo no. fue a visitar? Sí. No. A ver. Cuenta que vieron que Milei le dijo de todo. Que era el Sí, diablo en la ay, sí, tierra, que El la verdad- representante del Sí, maligno. sí, sí. Representante del maligno. Antes de verlo. Antes de verlo, Ahí sí. estaba con la fotito, Y todo, sí. los regalitos. Se hizo pizza. Bueno, bueno, cuando lo vio, dicen que Milei lo saludó, le dijo, bueno, te pido disculpas si dije algo mal. Y Francisco le dijo, tranquilo, nene, todos hacemos tonterías cuando somos jóvenes. Le dijo, como viendo, Muy ¿viste? espectacular. Todos decimos tonterías cuando somos jóvenes, le dijo, como diciendo, bueno, Sí, sí. miro lo que sos, tenés esto, lo otro. Ya sé que sos un pelotudo. Sos una persona así. No, no, la altura para Sí, soy delirarlo, chiquilín. la altura Soy para chiquilín. delirarlo, porque claramente, o sea, tenés 40 años, flaco, lo dijiste hace 2. 40. Pará que gemelosa que sos. Tienes más de Re 50. joven, ¿Cómo 40? Tiene 52. Pero eso, igualmente, eso sí. habla, ¿no? De mirar a la persona. Sí, 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 sí. El grupo ese le dijo de todo. De todo. Es más, hasta lo carpetearon previamente. Sí. Porque ese mismo grupo, para que no sea papa, se sabe que parte de ese grupo lo carpeteó con sucesos de su historia que no están claros hasta el día de hoy, porque todas las partes fallecieron. Es más, podría haber sido papa antes, entiendo, en la gestión anterior podría haber sido. Y la Exacto. Ratzinger, ¿no? Sí, Claro. pero... Perdón, No. sé que no. la garganta. Tenés agua también, sí. Bien. Pero lo carpetearon con un tema, para los que están viendo, a Francisco se lo... No sé si mirá la cámara ustedes, ¿no? Sí, como quieras, como como te te sientas salga, no pasa cómodo. nada. A Francisco se lo vincula con un caso que es el de Giorgio y Jalix, que son dos curas que estaban a cargo de él, que en el medio hubo en la dictadura militar, esos dos se los llevó la dictadura, se lo acusa de que él le sacó protección, pero en el medio había una tensión interna en la cual Monseñor Cuarrachino, creo que era, los tenía que recibir, pero no los recibía, y él lo sacó de la congregación de la cual era, porque ellos no aceptaron una orden que Bergoglio les dijo, váyanse de la villa, porque estaban perseguidos. Claro. Ellos no se quisieron ir, la situación es así, en síntesis, y en el medio hay un ida y vuelta en algo que tenemos los curas, que se llama incardinación, que es, yo dependo de un obispado, pero los que son religiosos de una congregación dependen de una congregación. En el medio de ese trámite hubo un hueco, en el cual ellos se pasaban a una diócesis. Bueno, quedaron en la nada, no tenían la protección, para decir así, de un superior. Y ahí se lo llevan. Tremendo. Bueno, no se sabe bien cómo fue la historia, se dice que Bergoglio no tendría nada que ver de esta situación, como que fue un momento en el medio del traspaso que la dictadura militar aprovechó y se lo llevó, pero en el dolor, las familias, estos dos curas vivieron después, no es que los mató la dictadura, es más, Claro. uno fue cura de mi diócesis, pero en la dictadura, después de la dictadura, nada, quedó como el dolor con Bergoglio. Es más, dicen que Jalix logró reencontrarse con él, Giorgio no, y se dieron un abrazo de reconciliación y todo, porque hasta ellos pensaron y creían que Bergoglio les había soltado la mano, pero en el medio es un hueco que quedó Claro. entre un paso, que los militares aprovecharon. Bueno, gente de estos grupos, se sabe que antes de ser elegido papa, mandaron carpetas al Vaticano. Y a su vez, cuando lo atacaban a Francisco, en redes sociales aparecía este tema. Sí, sí. O casualidad, aparecía este tema de redes afines a un partido político específico. Claro. Entonces, Exactamente. o sea, toda una masa lo atacó y sin embargo él se quedó con el individuo. Y miró, dijo, bueno, esto. Todos hacemos locuras cuando somos chicos, tontería cuando somos chicos. Y no se la devuelvo, se la puede dar vuelta tranquilamente y
dejarlo mal en todo el Igual, mundo. Y eso habla de la un poco se super- la devolvió por Sí. elevación, estuvo bien. Pero habla de la Porque superioridad del tipo. Eso, Sí, sí, Habla de la ¿viste? superioridad y de Otro poder nivel. pararse por arriba y entender la importancia histórica que él tuvo al lado de una persona que nada. Que va a pasar como mínimo sin va a pena pas- ni gloria. Esperemos Sí. que termine preso, pero no lo sabemos todavía. Y justamente hablando de esto, ¿no? Que me parece que es interesante, independientemente de cómo terminó la historia, la entrega, ¿no? De los curas y de la gente que vive en el mismo lugar donde está la gente, los últimos, como decía Mel. Y también es el ejemplo de, pusimos la foto del padre Mujica, que el 11 de mayo se cumplió otro aniversario de su asesinato, y que también es una figura que por lo menos para mí en los sectores más vulnerables siempre tiene todavía está muy arraigado, ¿no? Es un tipo que no pertenecía al lugar donde terminó yendo a vivir y que se sacrificó justamente por los últimos, ¿no? Es un poco el mensaje que nos queda de Mujica. Sí, concretamente es eso. Mujica es un... yo escribí una nota para un medio que escribo, ¿no? Contanos. Ay, Ay, ¿qué sos medio comunicador. queremos? 4 palabras. Queremos chivo, a ver. 4 palabras. 4 palabras, lo vamos a buscar. Escribí una nota de 4 palabras en la cual decía, sí, este es un tipo que se donó. Sí. Se donó. Y ahí lo dije de realce, pero era un hombre que era una familia patricia. Mujica Echagüe. Claro. Digo, y su conversión fue, vamos a decir así, fue con el peronismo, no fue otra cosa. Él era cura y él vivía como un cura. Cuando se dio cuenta de que los pobres sufrían por la caída de Perón y sus familias todos festejaban que Perón se había ido, que había bombardeado la plaza, que había pasado esto, lo otro, ahí hizo un clic. El día de la muerte de Evita, ¿no? Dice que vio El a día la de- gente que trabajaba. Sí, el día del bombardeo a Plaza de Mayo, él cuenta que llega al lugar donde vivía su familia y que estaban todos festejando, y él ya trabajaba, digamos, no sé si en la Villa 31, pero sí en distintos barrios humildes. Llega al barrio, todo estaba apagado y encuentra un cartel que dice: sin Perón no hay Dios ni patria. Abajo los cuervos por justamente la marca del Cristo vence en los aviones, digamos, porque también hubo toda una connotación ahí. Sí, toda una connotación que también es interesante y habla de la grandeza de nuestro pueblo. No sé si sabían ustedes que hubo saboteos en los aviones. Perdón que me vaya, ¿no? No, está muy bien. Hubo ingenieros que escucharon la transmisión de que se venía el ataque y trabajaron a la noche misma saboteando los aviones para que no salgan y salgan los menos posibles para bombardear el pueblo. Es que es un delirio. Un delirio fue eso, ¿no? Digo, No. ingenieros que escucharon y sabotearon. No, y en nombre de Dios encima, ¿no? Hacerlo. Y encima de eso, ¿no? Sí, pero lo de Mujica, volviendo al tema, digo, su figura es impresionante. Un hombre Sí, que tenía de todo y se da completamente, ¿no? Completamente por la gente. Y se dan, a ver, hay una imagen eclesial que es muy triste, que es: yo soy el cura, yo soy la iglesia, vengo y te doy y te sostengo. Él lo hace diferente. Yo voy, vivo con ustedes y nos sostenemos. Digo, hay testimonios muy lindos de Mujica que llevaba a la premier de las películas, que lo invitaban, se llevaba a los chicos del barrio. Y era la primera vez que veían un cine. Allá el seminario de Quilmes, es una imagen que es para hacer un cuadrito, es la casa familiar de Mujica, el seminario de Quilmes. Wow. Ahí Mujica, la familia Mujica iba era como su casa de De campo. fin de semana, de digamos. fin de semana. Y es una imagen para un cuadrito que dicen que Mujica se llevaba a los chicos de las distintas barriadas, se las llevaba a la casa. Y en la casa había un tanque australiano gigante, ahora donde está la capilla, que bueno, se demolió por Ay, qué cosas. pena. Sí, una pena. Y dice que estaban las mujeres de la alta sociedad de Buenos Aires, metían el tanque australiano, todo adaptado, todo, y de la nada venía Mujica con colectivos de chicos, y los chicos de la barriada adentro con la señora de alta sociedad. Hermoso, hermoso. Y el padre insultándolo de por qué traía a los chicos y no le había avisado al papá de Mujica, insultándolo por qué lo había traído y le hacía pasar esa vergüenza. Digo, una imagen idílica, ¿no? Digo, hermosa, digo, y un hombre hermoso en ese sentido. Digo, tenía esas cosas con los pobres que era, vamos juntos, Sí. juntos, ¿no? Digo, juntos y salimos juntos.
Y qué necesario ese mensaje también en la política, ¿no? Porque a veces estamos en un momento de mucho individualismo y también el ejemplo de Mujica nos lleva también a pensar en esto, digo, que no sea una cuestión de un dirigente por sí mismo, sino el dirigente tiene que justamente responder a la gente, a lo mal que la gente la está pasando el día de hoy. Sí, y me parece, para hacer también un paralelismo justamente con la idea de Francisco, y con una concepción, me parece, del servicio y de la fe católica, cristiana, esto de que no queda nadie afuera, ¿no? Porque en el país pasa lo mismo, digo, y un poco en esto de ver la parte y el todo, digo, hoy se pueden ver, o los números de la economía, ¿no? Que son en lo macro, decir, sí, está creciendo, haces el balance de lo que venden acá, lo que compran allá. Y en la realidad la gente la está pasando mal, no le alcanza no le alcanza un laburo ni dos para vivir. Entonces digo esto de lo importante de como concepción para la vida en general, de que es con todos adentro, ¿no? De que si hay un hermano afuera, un compatriota que queda afuera, digo, la tarea no está completa. Total. Sí, totalmente, digo. Seguramente van a estar más cómodos adentro, son 4 en una iglesia. Sí, que si son 150. Pero... Sí, totalmente, digo, es con todos adentro. No. Después va a haber casos especiales que uno dice, bueno, tiene que acompañarlo más fuertemente. Más de cerca. Más de cerca. En particular. Sí. El presidente, digamos, hay que hacerle un seguimiento. Hay que hacerle un tackle ahí cerca. Pero sí, es con todos. Estoy en eso que vos hablaste, recordando diferentes experiencias, digo, la más fuerte que me tocó era en Semana Santa. Una chica con bipolaridad que tuvo un brote después de la celebración. Wow. Y nada. Viernes Santo tuvo el brote, fue contener, estar. Digo, algo para lo que no estamos capacitados. Yo no estoy capacitado, ningún libro me lo dijo, nada. Y es eso, y estar. Y La después, presencia. Era lo que pedía también Sí, la situación. sí, por y ahí, después ¿no? ver a la persona y que te diga gracias, porque no me expusiste, porque la llevé a la otra persona a otro lado, con otras personas, estuvimos, llamamos a la casa. Gracias porque me contuviste. No sé qué hubiese pasado si estaba afuera, si estaba en la calle. Un acto tan humano, ¿no? Un acto tan humano que es estar, digo, y eso es el estar el todo, ¿no? El recibir. En otro lado vos recibís una persona con bipolaridad y chao, no. Sí, sí. Digo, habla de eso, ¿no? De estar con todos. Volviendo a capaz al conurbano, sabemos que el mes pasado el Vaticano frenó el proceso que se había iniciado para declarar santo a Jorge Novak. Sí. Vi que habían sacado un comunicado, pero no llegué a leerlo, pero quiero saber qué opinan. Digo, era algo que pensábamos todos que iba a suceder y que aparte la canonización de Jorge Novak era un tipo que luchó contra la dictadura, digo, que tuvo mucho que ver en nuestras barriadas. Esperaba uno que sucediera, digamos. No, y aparte con olor a santidad, en ese sentido, ¿no? Digo, para los que no son creyentes, un santo nosotros creemos que es una persona que se la jugó por el Evangelio, que se la jugó con valores, una persona que su presencia misma es anunciadora de Dios, pero a su vez su presencia transforma. Digo, no es que lo adoramos, sino que creemos que es una persona que hay que reconocerla y que en paralelo creemos que su amor por su pueblo, por su tierra, es tan grande que después de la muerte sigue velando por cada uno de nosotros. Wow. Digo, por eso se pide el milagro, ¿no? Sigue hablándole a Dios de cada uno de nosotros. De Novak hay olor en el sentido de que, por ejemplo, dentro de mi diócesis hay gente que le pide intercesión a Jorge Novak, que los ayude en diferentes cosas y dice, Novak, me ayuda en esto. Yo que voy a la catedral y está ahí enterrado, hay gente que me dice que lo vio. Me hablan del cura gordito, pelado, de anteojos y viejo. Y nunca lo conocieron. Y cuando le mostré la foto, es está ahí enterrado. Le digo, soy yo soy el gordito pelado, pero no. Todavía soy joven. Claro. Hay olor, ¿no? En sí lo que sucedió pasa en muchos procesos, que es, por lo menos el comunicado lo que dice es, no se desconoce una santidad, pero ante una situación que todavía no está resuelta, el Vaticano resuelve de una manera, ante esa situación no podemos seguir. No se puede seguir. O sea, no se puede seguir el proceso. ¿Qué hay que hacer? Rezar y esperar, ¿no? Digo, es un caso complejo, yo mucho no puedo decir porque no estoy en el tema bien de lleno, me explicaron, sí que fue. Digo, lo poco que puedo decir es
Es una situación que se hizo una investigación sobre esa situación, se presentó al Vaticano y el Vaticano dijo, bueno, frenémosla por ahora. Eso te iba a No es- preguntar, ¿cómo es el proceso Sí. para... porque entiendo que es eso, ¿no? Es buscar testimonios también, hacen Sí. como todo ese trabajo. Sí, se hace una recopilación de testimonios de esta persona, que ahora cuenta unas cosas de él, muy lindas, digo. Una recopilación de quién era y son no sé cuántos testigos y se presenta al Vaticano. Bueno, esta persona fue todo esto. Y ahí hacen una revisión a ver si esta persona era moralmente correcto, si era dogmáticamente correcto, y así sucesivamente van investigando. En la revisión se encontró algo que no cerraba y se pidió una investigación paralela, que se hizo. Y se presentó todos los papeles que, o sea, que lo que se entiende que esa investigación sobre ese tema era favorable, se entiende que era favorable a Jorge A que Nova. avance la a que avance. santificación. Exacto. Pero ¿qué pasa? Se presentó, pero decidieron frenarla. No sabemos si por prudencia, que eso es lo que se dice, si puede ser prudencia, o decir, bueno, frenémoslo por un tiempo, después sigue. Digo, porque lo que se entiende, esto ya hablo off the record, Sí, sí. ahora mi labor periodista, salgo de ser cura. Se entiende que hubo una presentación de algún grupo X sobre algo que no le gustó, entonces se entiende que para que este conflicto no siga, se presentó y quedó ahí. ¿Y cuántas presentaciones así al año? O sea, ¿tenés idea vos de cuántas pueden llegar al Vaticano? ¿Cuántas presentaciones ¿De así? santos? Sí. Infinitas. Sí, ¿no? Porque pueden llegar de cualquier lado, llegan, pero hay algunas que se dicen no directamente, otras que sí sigan para adelante. En este caso lo que voy es que el Vaticano reconoce que hay un, por eso dicen que se sigue llamando siervo de Dios, Sí. que hay un olor a santidad de este hombre. Es más, dice que el comunicado dice que se puede seguir haciendo la devoción particular. O sea, Claro. cada uno puede decir, bueno, no, que ayúdame en esto. Pero lo que sí dicen es, bueno, no avanza hasta ahora. Por ahora no avanza. Se queda acá. Dentro de varios años puede seguir decir, bueno, se puede repetir, bueno, a ver, reveamos esto, revisemos esto, ¿no? Frente a lo que dijo otro grupo, hubo una respuesta frente a lo que se presentó. Digo, es como hay una política más Le difícil. llamaríamos rosca, en Sí, una realidad. rosca más Sí, fuerte. sí, una Y rosca con, y con rara, respecto porque- así a los papas, por ejemplo, el día de mañana, ¿alguien puede pedir que Francisco se declare santo? Sí. Es más, el Papa puede declarar santo súbito. O sea, por motu propio, que diga yo declaro que este hombre es santo y se... Ah, Tipo un, Claro, hay un sí, decreto, sí. decreto Exacto. papal. Con Juan Pablo II pasó eso. Ah, mirá, claro, es verdad. Bueno, hay que empezar a hacer un poco Y hay la que rosca empezar, claro, hay que con empezar a León, militar ¿no? Para... a- dale, León, media pila. Dale, viejo, me da Con pila. Francisco es puede un papelito. Y, pero y sí. Es Sudaca este también, viste, puede ser. Ojo. Más allá digo, de esto de las apariciones y apariciones o cosas que se habla de devoción de la gente, ¿en qué creemos nosotros que tiene olor a santidad Novak? Digo, por su vida. O sea, en el sentido de que, un ejemplo claro. En un momento, a ver, vamos a hablar lo más complejo de su vida, la dictadura militar. El hombre tuvo 3 atentados, Sí. 3. Y nunca le pasó nada. Sí, claramente santo. No, y nunca le pasó nada y nunca tuvo miedo. Nunca tuvo miedo. O sea, siguió, sí, tuvo el miedo personal, pero nunca frenó. Recibía a las abuelas en su despacho, tomaba lista y lo que él anotaba está en el nunca más. Creo que declaró también en el nunca Sí, más. creo que Sí. declaró él. Digo, eso habla de un coraje. Es más, nosotros tuvimos en la diócesis el suceso de que nos tomaron la catedral. Eve y un par más pidiendo que se visualice. Es verdad. Y la Otra expresión, santidad para. no, y la expresión de Nova, que en vez de enojarse, fue: recíbanlas bien, trátenles bien, que no les falte comida, que no tengan frío. Ya demasiado perdieron como para expulsarlas. Que se Bueno. queden el tiempo que se quieran quedar. No. Sabes que una de las preguntas que yo te quería hacer era eso. ¿Cómo ves? Porque evidentemente, por lo que hablamos, hay como cierta cuestión, cierta no, hay una cuestión política dentro de la iglesia, que imagino que también quienes se involucran les apasiona, no solo por el impacto que tiene en la gente, la política en general. ¿Cómo ves el rol de la iglesia y qué ves de eso en cuanto a la política? Porque uno de los análisis era, bueno,
tal vez, o uno de los análisis que yo leí y que la verdad comparto mucho, tal vez a la política le falta más esa interpretación del cristianismo o del catolicismo que no supimos llegar y que hoy nos estamos dando cuenta que realmente, o sea, es algo en donde hay que involucrarse desde la fe, no solo desde la fe, sino en términos políticos de interpretación para persuadir a la gente y para, me parece, ¿cómo lo ves vos? Bueno, nosotros, la iglesia en sí, en la cuestión política, tiene una amplia aceptación, no es que no. Mismo esto que hablamos recién, lo del tema de la santidad, tiene una cuestión política de fondo también, ¿no? Por supuesto. Digo, más allá de la fe, hay una cuestión de procedimientos políticos. Mismo Aristóteles decía, todo individuo es un actor político. Digo, sí, lo que nosotros tenemos en la iglesia es que hay una libertad. Para los curas no tanto, porque nos piden que no nos afiliemos a ningún partido, el derecho de la iglesia, pero bueno. La letra chica también. Sí, la letra chica también, que no implica adherir, ¿eh? Pero bueno, volviendo al tema. Pero sí, a ver, la cuestión política siempre está, lo que sí uno no ve, lo que sí uno le preocupa en realidad, más que no ve, que a mí es mi preocupación, voy a meter una palabra, creo que es antipolitismo, se dice. Sí, Antipolítica. Una política eclesial. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si uno se involucra en alguna cuestión social, que también es una expresión de la grieta, ¿no? Te dice, no tenés que meterte en esto, porque la iglesia no es política. Tiene olor a peronismo esto. Demasiado olor a peronismo tiene esto. Sí. O comunista. Sí, o zurdo, Sí, claro. zurdo. Digo, cuando uno ayuda a los pobres, te dicen, no, eso es política. Algunos sectores, ¿no? Oí una frase del cámara que dice algo así, ¿no? Cuando yo ayudo a los pobres me dicen comunista, cuando yo estoy con ellos me dicen izquierdista, una frase así, ¿no? Digo, y eso es doloroso. Es doloroso porque en definitiva, si nosotros expresamos alguna cuestión desde un vinculamiento, un acercamiento político, es siempre en clave del reino, porque sabemos que con otros podemos construir, ¿no? Y la iglesia en sus orígenes también fue política. Sí, totalmente. Digo, Pero a ver, en teoría, la batalla política es una que dio institución Jesucristo. Cristo le daba a los que menos tenían, Sí. No, y mismo también ganarse su lugar como el enviado de Totalmente, Dios se lo en dio la la tierra era el paria, era el, ¿no? Digo, Su el que asesinato. usurpaba el... Sí, su asesinato fue político. Totalmente. Más allá que hay una cuestión también, profética, una cuestión de sumisión, digo, también es político. La historia política de Roma. La historia política de Roma, como dicen atrás, digo, Bueno, como fueron perseguidos también. Y... Lo matan para no quedar mal con el pueblo judío. exacto, Claro, exacto, total. exacto. Sí, sí, por eso se lava las manos Poncio Pilato. Por supuesto, es más, Anás y Caifás, ¿por qué empiezan a pedir la crucifixión? La crucifixión era un asesinato para los ladrones, no era para los que se sublevaban contra el reino. Es que Lo has- estuvo juzgado por la sociedad, porque mismo el juez, ahí hay un naturalismo que decía que no estaba bien juzgado como estaba siendo juzgado, porque no debía ser juzgado como un ladrón y ser tratado como tal, porque este hombre no había hecho nada de eso. Dijo. Están diciendo que, que se sabía que no tendría que haber sido tratado como un ladrón porque no había hecho nada. Exacto. O sea, ven, hay una cuestión política de fondo, ¿no? Digo, de un asesinato a Jesús. Digo, y después también en lo posterior. En el año 33, no, año 66, hay un suceso llamado la Guerra Judía. Que la Guerra Judía es cristianos y judíos se empiezan a pelear con el imperio y ahí es destruido el templo. Empieza toda una cuestión y ahí empieza una persecución más fuerte a los cristianos y por el imperio también una contención al pueblo de Israel porque se había desbordado la situación, que había llegado a una sublevación porque esperaban al Mesías Redentor ambos, la guerra judaica se llama, esperaban al Mesías Redentor ambos y peleaban. Digo, Tanto que no verse a los judíos
Eh, bueno. Rafa, Vamos al otro lado, Rafa. Rafa Ya es te va a como- tocar tu ya te momento de toca tu explicarlo, momento. Rafa. Te Ya vas- cuento, Lautaro, más o menos como es la Retomamos en situación tu con columna. Rafa. Rafa es como la cuestión del común denominador que a veces tenemos al vecino del conurbano que piensa así, bueno, tenemos esa situación. Sí. Che, y como para ir cerrando, teníamos la pregunta sobre el padre Guillermo. Guillermo. Sí, Guillermo. Lo pudiste entrevistar. ¿Qué te Sí. La verdad que a mí me pareció algo bastante novedoso y muy interesante lo que pasó en la Plaza de Mayo. ¿Se está ayornando la Iglesia Católica Eso. a estos nuevos tiempos? Una canción No. de Bad Bunny, estuvo bueno. Voy a ser pesimista. No sé si se está ayornando. Yo creo que es un exponente de una realidad que quiere salir a la luz y que muchas veces la frenamos. Digo, porque así como Guilherme, hay muchos en nuestros barrios, espacios, realidades. Digo, acá tiene un centro cultural, digo, pero. Digo, sí, centro cultural, ¿no? Sí. Digo, pero por ejemplo, si vas a lo de Paco por acá, tiene un montón de expresiones Un montón que es de una actividades. expresión de iglesia. Claro. Digo, el tema es poder dejarlo salir. Yo creo que Guilherme fue una expresión que quiere salir. Digo, que quiere salir. Fue impresionante lo de él. Yo estuve con él cara a cara en la rueda de prensa, ahí cuando fue a hacer una nota para el medio, y el tipo muy sencillo. No se la creía, yo soy Guilherme. Pero él sabía, se imaginaba que iba a haber esa cantidad de gente. No se lo imaginaba. Es más, ayer sacó Igual es un lo que video. pasa en todo el mundo, cuando está, ¿o no? Y se en imagina, todos lados es así. posta. Pero él se ve así de conocido, porque yo te digo, en mi laburo hablan como, vas a ir a ver al cura, vas a ir a ver al cura. Yo digo, loco, ¿qué está pasando acá? Como, y es muy Y que igual conocido. es- Sí, a mí, Está bueno. a mí me pareció lo mejor de él es que esto de Francisco hablaba de la cultura del encuentro, de encontrarnos. Digo, yo creo que se logró y que él pudo hacer un punto de encuentro que hacía mucho no tenemos. Digo, como argentinos, llenar una plaza así, no porque vamos al 24 de marzo, que, entre paréntesis, estoy a favor del 24 de marzo, es más, voy. No por un pedido de justicia, no por un pedido, sino que Sí, no ganó Argentina, No ganó tampoco Argentina, nada. Gente nada. tenía ganas de sino por de salir, festejar, de por salir, celebrar. festejar, encontrarse. Digo, a mí me dio mucha alegría, yo en un momento entré y al lado tenía la comunidad LGBTQI+, los tenía al lado y yo estaba con ellos. Obvio. Digo, y no los tengo a ellos en mi parroquia. Es que esa es la Digo, iglesia que abraza, que sí, suma contigo. a ver, tengo gente, ¿no? Digo, tengo gente de diversas sexualidades, no es que no, pero digo, que la comunidad LGBTQI+, Se sienta representada, está digamos. representada y a su vez Sí, interpelada, convocada. interpelada, convocada, pero a su vez digo que es una de las comunidades más heridas con la iglesia, porque en eso la iglesia, tenemos que decir la verdad, fuimos bastante, y hasta ahora, discriminativos con ellos, ¿no? Digo, que se sientan convocados por un cura, y que estemos compartiendo, yo cura al lado de ellos, sin ningún tabú, sin nada, compartiendo, escuchando, bailando, y a mí me dio alegría. Digo, me dio mucha alegría, digo, y eso creo que es lo más valorable que se generó. Estábamos de distintos lados, estaba el pobre y el rico, estaban las familias, digo, había nenes chiquitos con su familia, gente mayor que entraba y salía. Digo, yo creo que lo que hizo Guilherme fue eso, que fue lo más impresionante. Y un poco él nos decía, cuando hablábamos, esto de que él lo hacía porque él sabía que había mucha gente que por ahí no va a la iglesia. Y que por ahí algo de él era su primer anuncio que él le daba de Jesús en su vida y podía ver otro rostro de la iglesia diferente. Totalmente. Y dijo, y yo me quedaba con eso, por lo menos que en un momento de su vida sepa que hay un cura que le está haciendo escuchar esto y que sienta que Dios se está moviendo ahí a través del Espíritu Santo, decía, y que algo le quiere decir para su vida. Sí, que juntó Digo- cuantos argentinos en la plaza a homenajear a Francisco. Vamos a ver si lo hace en Mendoza, ahora por ahí viene a Mendoza. Ojalá, vamos a tener Mendoza más. Y parece que ver a Córdoba, así que está ahí. Que venga algún día Quilmes. Ahí donde está Necesitamos que algún día venga el Quilmes. templo de la sangre de Cristo, ¿no? Va, va directo a la fuente. Sí, totalmente. Bueno, Lautaro, la verdad que estamos todos muy Espectacular. conmovidos y es un gustazo haberte tenido para estas fechas tan importantes que nos atravesaron y obviamente tenés las puertas abiertas del Centro Cultural para cuando quieras venir y Y de para Patas obviamente- TV, y de comunicador. Patas TV como comunicador también, que eso también nos Gracias. interesa. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. vamos a Gracias, un Lauti. pequeño ¿Querías corte. decir algo, Lau? Ah, Una despedida, por ahí una despedida, un saludo, si están mirando. Saludos a los que están viendo por allá, que ya algunos me escribieron ahí, ¿viste? Así ahí. que un saludo grande. Y nada, por ahí una invitación es a no perder la esperanza, ¿no? Ahí está. Digo, hace poco leía
un video que decía, esto sí va a ser partidario, ¿eh? Muy bien. Decía, Que nadie se enoje. decía, nos persiguieron, nos pasó esto, nos pasó lo otro, pero decía, el peronismo siempre vuelve y que eso sea la esperanza. Decía, ¿no? Me Nos pasó encanta. esto, lo otro. Entonces, digo esto, ¿no? Digo, por más de que la estemos pasando mal, no pierdan la esperanza de que pueden venir tiempos mejores. Pero tampoco seamos tontos de decir, bueno, venga solo, pongámosle el brazo. Si le ponemos los brazos, podemos lograr de que en algún momento los tiempos mejores vengan, ¿no? Así que simplemente eso. Me encanta. Maravilloso. Muchísimas Bueno, gracias, ya venimos Lautaro. con Lili.